estamos viendo Timoteo, ¿verdad? Esto es uno de tres cartas que llamamos las cartas pastorales escritas por el apóstol a los gentiles, el que ha sido dado el deber, Dios le dio el deber a Pablo, Jesucristo mismo le dio el deber a Pablo de informar, de revelar este misterio que es la iglesia. Eso lo vimos en Éfeso, en Efesios. Y ahora al finalizar su vida, va a escribir tres cartas, ¿no? Tres cartas, primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito, que tienen que ver con cómo es el pastor, cómo es la iglesia, ¿verdad? Y su manejo, ¿no? Entonces aquí en esta carta estamos viendo eh, este, eh, un poco hemos visto hasta ahora un trasfondo de lo que es hablar de la casa de Dios, ¿no? ¿Qué es la casa de Dios? ¿De qué concierne? Pues eh, algo de introducción, ¿no? Para poder apreciar más cuando ya entramos esta noche, les cuento, ya por fin entramos y vamos a ver los primeros dos versículos. Entonces, rápidamente entremos a lo que es el bosquejo. El bosquejo de Timoteo lo podemos ver de esta manera. Hemos dicho que el versículo clave lo encontramos en 1 Timoteo 3:15, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Acordémonos de que Pablo ha dejado a cargo a Timoteo para dejar y para pues establecer, corregir ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces estos temas no son pertinentes para nosotros, ¿no? Para cualquier edad. Es interesante que si de alguna manera la iglesia se desintegrara completamente, si terminaríamos completamente en el error, y totalmente desfasados, si alguien tomaría la palabra de Dios y volvería a las escrituras, se podría reedificar, se podría volver a construir, ¿no? De cero la casa de Dios, por decir. ¿Y por qué? Porque todas las pautas, los puntos los tenemos, ¿no? En las escrituras, en el Nuevo Testamento. Y entonces es provechoso de esto, ¿no? Primera Timoteo nos va a enseñar acerca de la visión de la iglesia, su doctrina, su funcionamiento, su manejo, su liderazgo, ¿verdad? Y diferentes roles y cómo es, ¿no? De todas maneras, vamos a dividirlo en 6, este bosquejo. Primero, en el primer capítulo vamos a ver mantenimiento residencial. Pablo va a decir en los primeros 11 versículos la razón por escribir. Luego habla de la gracia para la batalla de la lucha de la fe, ¿verdad? Y va a hablar del medio, va a hablar de lo que es lo esencial y lo indispensable de la gracia, ¿no? Luego vamos a ver disciplinando algunos errores. En 1 Timoteo 1:19-20 habían falsas doctrinas que estaban siendo enseñadas y era necesario cortar esto de raíz porque se estaba causando que todo la iglesia quede pues en un estado de incertidumbre y pues en confusión, ¿verdad? Luego el capítulo 2 vamos a ver deberes de la casa. Y nuevamente cuando hablamos de la casa de Dios,
tendemos a pensar en un edificio físico, ¿verdad? Pero no es un edificio físico, no estamos hablando de 4 paredes, estamos hablando de el ministerio de personas, ¿verdad? Estamos hablando de lo que se trata de la iglesia espiritual, somos nosotros, ¿no? Y hablamos de que hay la iglesia universal y hay iglesias locales. Y entonces dentro de la iglesia local hay ciertas cosas, ¿verdad? Que le tocó a Timoteo hacer. Y en capítulo 2 habían algunos deberes, la oración corporal que enseña Pablo, cómo debe ser la vida de oración en la iglesia local, hombres y la oración pública. Y luego mujeres y su participación en el culto, ¿no? Y cómo debe verse aquello. Luego en el capítulo 3, el manejo de la casa, ¿no? Entonces vemos el mantenimiento residencial, los deberes de la casa y luego manejo de la casa, ancianos en la iglesia. Y vamos a mirar esto en los primeros 7 versículos de capítulo 3. Luego 8 al 13 habla de los diáconos, ¿no? Y el rol que ellos ejercen. Los dos no son lo mismo, son dos enfoques muy diferentes que se complementan, ¿verdad? Y los ancianos en la parte espiritual, pero en la parte enseñanza específicamente. Los diáconos alivian a los ancianos en los deberes, los quehaceres, hombres espirituales igual, sirviendo al cuerpo de Cristo, ¿no? En cuanto a esas cosas. Luego tenemos la casa de Dios, hablando de primera Timoteo 3, 14 a 16, ¿no? Entonces, luego tenemos seguridad doméstica, hablando de la enseñanza, los herejes venideros, protegiendo a la iglesia, cómo es que la iglesia es protegida, luego protegiéndote a ti mismo, hablando de Timoteo, ¿no? Luego en el capítulo 5, atención doméstica, honrando a las viudas, ¿no? Cuidando a las viudas que sean, número 1, viudas legítimas, pero también cuidando y velando por ellas, honrando a algunos ancianos, hablando de los que son de edad, ¿no? Y luego andando con honradez, ¿no? Andando con honradez. Ahora el capítulo 6, limpieza de la casa, confrontando la oposición. Eso es lo que le va a tocar hacer a Timoteo específicamente, y motivaciones correctas, ¿no? Luego va a terminar con una doxología y su despedida y conclusiones, ¿no? Entonces, ahí tenemos brevemente el bosquejo de Primera Timoteo, para más o menos dar un pantallazo de lo que va a ser el estudio. En esta noche vamos a ver, como dije, los primeros 2 versículos. Los voy a dar lectura en la Reina Valera, pero luego vamos a entrar, voy a estar usando la Biblia de las Américas para el resto de las escrituras, ¿de acuerdo? Entonces, dice Primera Timoteo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Señor, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. 2 versículos. Rápidamente vamos a hablar de Pablo, el autor de la epístola, y vamos a hablar del receptor de la epístola. Y Timoteo, Pablo firmó su nombre como el escritor de esta carta. Generalmente en aquellos entonces no se firmaba al final, generalmente era al principio, ¿no? Eso era la costumbre. Y entonces Pablo, apóstol de Jesucristo, entonces se presenta, ¿no? Y al nacer, Pablo recibió el nombre judío, Saulo, ¿ya? Saulos es un nombre judío, ¿no? Quiere decir pedido o grande,
o el de gran importancia, nombrado probablemente después pues lo que era pues pues el rey Saúl, etcétera, ¿no? Tenemos aquí un hombre grande, ¿no? O sea, eso era la idea, un hombre prominente, ¿no? Exitoso. Sus padres le nombraron Saulo, ¿no? Obviamente viene de una familia judía. Pablo dijo, soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Entonces no solamente eran judíos, pero quiere decir eso, que eran, que no son helenistas, no son participantes no son, no comparten con la visión o la idea de que los judíos deben mezclarse o interactuarse con los griegos, ¿verdad? Si son hebreos de hebreos, quiere decir que están manteniendo su distintivo, ¿no? Que se mantienen ortodoxos, ¿no? Entonces, eso era la familia de Saulo. Pablo nació de padres judíos en el enclave militar romano de Tarso. Sus padres deben haber sido un tanto ricos, ya que lo tenían instruido por Gamaliel, un maestro de primer nivel, ¿no? Eso lo vemos en Hechos 22:3. Y al parecer no tengo el versículo. Vamos a ver aquí, Hechos 22, versículo 3. Dice, y yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy sois todos vosotros. Entonces, él había nacido en Tarso, ¿no? Entonces, y fue criado en Jerusalén, ¿no? Y tuvo entonces la oportunidad de ser instruido bajo este gran conocido fariseo Gamaliel, ¿no? Maestro de la ley. Conocido, ¿no? De primer nivel, un hombre de renombre. Es interesante, no sabemos exactamente cómo es que Pablo, un judío, llega a ser romano, ¿ya? Eh, Algunos dicen que la ciudad de Tarso era una ciudad libre, que si uno nace ahí, automáticamente es declarado ciudadano, ¿ya? Pero algunos no concuerdan con eso. Algunos dicen que no era, sino que su padre de Pablo y posiblemente inclusive su abuelo hicieron algo que pues un intercambio de bienes o un servicio muy particular donde pues Roma entonces les dio la ciudadanía, ¿no? Y el cual entonces el padre de Pablo le podía pasar, ¿no? Al nacer su hijo podía nacer de esa manera, pero él nació, eso es la cosa, no es que se convirtió en ciudadano, no es que pagó para ser ciudadano, entonces él nació ciudadano romano, ¿ya? Pues él también va a utilizar esa argumentación que él era ciudadano romano, que no se le debía abusar de estas maneras, etcétera. Varias veces usó eso para pues escapar de una tremenda paliza que le iban a dar, ¿verdad? Eh, y bueno, eso es un poco acerca de Pablo. Pablo nació con ciudadanía romana, nuevamente un ciudadano romano. Entonces, eh, no, como digo, hay discrepancias en cuanto a cómo fue, cómo sucedió eso, no se nos dice. Pero ahí está, ¿no? En la ciudad de Tarso, en un momento dado fue llamado Juliópolis para tratar pues, dar
¿cómo es eso? De piropear o de dar, dar homenaje a Julio César, que parece que querían ganar su benevolencia o algo así. Pero esto es el lugar donde históricamente se encontró el general Marco Antonio y Cleopatra, que era la gobernante de Egipto, ¿verdad? Se reunieron en Tarso, ¿no? Y bueno, también vemos en Hechos 5:34, dice, pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Claro, porque era él era ciudadano romano, entonces esto no se podía manejar de cualquier manera. El tema, no sé por qué está ese versículo, pareciera un poco fuera de contexto. Supongo que está hablando de Gamaliel, de la nota anterior, de la importancia que él tenía como maestro de la ley y respetado por todo el pueblo, ¿no? Entonces, cuando él se levantó, pues todo el mundo le escuchó, ¿verdad? Entonces, vemos en Hechos 22, cuando le están azotando a Pablo, ahí, ahí es donde él dice, oye, pero yo soy romano, ¿no? Ahora es interesante que al parecer, o sea, acaso no tenía, ya si lo están azotando, y todo eso, seguramente ya le habían quitado la ropa y seguramente ya pues, no, ya lo han manoseado bastante, pero en ese momento, o sea, en ningún momento cayeron, por decir, sus papeles, su ciudadanía, por decir, ¿no? Como usamos el carnet o alguna identificación o un pasaporte, qué sé yo, si eso era tan importante, eh, al parecer no se usaba, ¿verdad? Al parecer eso sería, pues es interesante. Él dice, soy ciudadano romano y le creen y le toman y paran ¿no? La chicoteada ahí, ¿no? Y entonces, obviamente ellos podían ir y averiguar, ¿verdad? Si eso era cierto o no. Pero es interesante cómo eso, porque vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres romano? Y él le dijo, sí, ¿no? Entonces el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo, pero yo soy ciudadano de nacimiento, ¿no? Entonces los que iban a someterlo a azotes, dice en el 29, al instante lo soltaron. Entonces no se maltrataba, el juicio o el juzgar a un ciudadano romano era muy severo, tenía que ser una situación muy justificable, ¿verdad? No era nomás golpearle, darle una lección, por decir, ¿no? Al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano, o sea que habían cometido un error, se habían adelantado. Nunca se imaginaron que este judío era pues romano, ciudadano romano, ¿no? Su apariencia judía, ¿no? Su manera de hablar judía, o sea, todo, ¿no? Judío y ciudadano romano, ¿cómo es eso, no? Y entonces y dice, y porque lo había atado con cadenas, entonces eso era prohibido, no debían haberlo hecho, ¿no? Entonces, más o menos para entender la situación cultural ahí. La historia proporciona la siguiente breve descripción física de Pablo. Era un hombre, y esto es la historia, ¿no? Es secular, no es bíblico esto, pero era un hombre de baja estatura, con cabeza calva y piernas arqueadas, en buen físico, estado físico, con cejas unidas y la nariz un tanto aguileña.
lleno de simpatía. Unas veces tenía el rostro de un hombre y otras tenía el rostro de un ángel, ¿no? Eh, como creyente, Saulo recibió un nuevo nombre, o Pablos, ¿no? Que significa el menor o pequeño. Ahora, Saulo era judío, ¿no? Pero Pablos era su nombre romano, era su nombre gentil, ¿no? Era un nombre que le identificaba entre los gentiles y que más apropiado si vas a tener un ministerio entre los gentiles, entonces identificarte como gentil, no como judío, ¿verdad? Aquel que se llamaba grande, ¿no? Ahora es conocido como menor o pequeño. Antes Saulo, ahora Paulos, ¿no? Entonces esto es interesante ver cómo sucedió y no fue de golpe, no pasó de golpe, fue de a poco, ¿no? Eh, que esto pasó. Al principio vemos era Bernabé y Saulo. Y luego dice Saulo que se llamaba Pablo, ¿no? Y que también se llamaba Pablo, ¿no? Y esa transición ahí. Y luego dice Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Entonces, poco a poco, Pablo fue tomando más prominencia, al parecer, ¿no? Y ya tomó ese nombre, ya todos le conocieron más como Pablos, ¿no? O Paulos. Fue en su primer viaje misionero en Hechos 13 que Saulo fue primeramente identificado como Pablo, ¿no? Saulo que también es llamado Pablo, ¿no? Entonces viajaba con Bernabé. Fue Bernabé en realidad que le fue a sacar del anonimato en Tarso, ¿verdad? ¿Qué estaría haciendo allá Saulo? Pero fue Bernabé que le animó, que le metió nuevamente en el ministerio, ¿no? Le incorporó. Ser constantemente llamado el pequeño habría sido un recordatorio continuo para el apóstol de la necesidad de la gracia de Dios. La aceptación sin reservas de Pablo de este sobrenombre mostró genuina humildad, ¿no? Eh, entonces, no era importante sus credenciales, es decir, su educación, su trasfondo, su legado, su cultura, todas esas cosas. Él lo tomó pues como basura a comparación de conocer a Cristo. Y por eso se identifica aquí en Primera Timoteo como Pablo, el apóstol de Jesucristo. Él es un enviado de Jesucristo y eso es su manera de identificarse. No es Pablo el muy estudiado, el estudiante de Gamaliel, sino es el pequeño que es apóstol de Jesucristo. ¿Mm? Entonces, una breve historia de Pablo. Antes de la salvación, Pablo era extremadamente religioso y farisaico. O sea, el hombre era celoso por Dios, pero no conforme a ciencia, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 10. Entonces dice Pablo en Gálatas 1:14, y como yo aventajaba, dice, en el judaísmo, o sea que él tenía la intención de aventajarse, ¿no? En el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea, era una persona con tendencia religiosa, ¿no? Él tenía eso natural antes de ser salvo, ¿no? Que quería pues aventajarse en su religión, ¿no? Filipenses 3:4-9 habla Pablo de esta manera, dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos.
vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido, oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Eh, Pablo, Pablo tenía una manera muy celosa de ser, ¿no? Y no está hablando él de copiarle aquí este último versículo, de ser, de hacer como él es, sino de practicar lo que él practicaba en el sentido de caminar por la fe. Él dependía del Señor y así como ellos habían visto y aprendido y oído de él, eso él quería que practiquen, que ellos caminen con ese ejemplo de dependencia en el Señor, no de autosuficiencia, como lo hacía como incrédulo, ¿no? Eh, entonces, Primera Timoteo 1:12 a 17, él habla pues cómo fue incorporado, ¿verdad? Era un perseguidor de la iglesia. Dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Porque palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos más o menos su manera de ser, ¿no? Él fue un perseguidor agresivo de cristianos cuando era incrédulo, ¿no? Increíblemente agresivo. Pero es interesante cómo Dios agarró y cambió esa agresión para ir en contra de la iglesia. Y cuando Dios le salvó y Dios le mostró su amor y Dios le enseñó su gracia, aún más era su pasión y su ardor por la casa de Dios, por hacer crecer a los cristianos, por animar a los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo hace Dios, verdad? Dios es el que cambia vidas. No es Pablo aquí, sino es la obra de Dios en él, ¿no? Habla Pablo, dice de esta manera, y perseguí este camino, hablando de los creyentes, hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Él no tenía ninguna duda. Él se paraba, en el caso de Esteban, se paró ahí para asegurar de que lo apedrearan, de que él muriera, ¿no? De que él iba morir en ese momento. Entonces, muy importante entender, pues, su manera celosa de que él tenía, que él era, ¿no? Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Dice, no solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, que por si acaso él fue y buscó y quiso que le diesen esa carta, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. ¿Ve? Ahí está. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar.
enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Imagínense, si nosotros viésemos a este hombre, jamás pensaríamos, oh, este hombre va a ser un tremendo siervo del Señor. Jamás de los jamás, ¿verdad? Pero Dios agarra lo que el mundo menos piensa, lo que el hombre menos piensa, y Dios puede hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y el cual Dios va a usar este emisario muy fuera de lo común para hacer una tarea fuera de lo común, ¿no? Muy especial, muy particular. Gálatas 1:13 nos dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, ¿no? Pablo no está tratando de esconder esto, no está tratando, algunos dirían, oh hermano, no hables de eso es mal testimonio. Pero es que Pablo no está predicándose a sí mismo. Pablo no está jactándose a sí mismo. Él no está hablando, oh, yo cambié mi vida. Oh, yo soy yo tuve triunfo de esto. Oh, yo di toda mi vida para el Señor. Eso no es la actitud de Pablo, no es la perspectiva de Pablo. Pablo meramente está contando, mira, esto es lo que yo era, esto es lo que yo era capaz de ser y cómo es la gracia de Dios de que un día el Señor Jesucristo mismo venga a mi encuentro y me enseñe la verdad y me diga la verdad y cuán equivocado yo estaba, ¿verdad? Y es su gracia que me ha cambiado y es su amor y la persona de Jesucristo que ha transformado mi ser, ¿no? Y es a Él quien predico y a Él crucificado. Y eso es la diferencia, jóvenes. No estamos predicando, enseñándonos a nosotros mismos. Estamos más bien jactantes, gozosos, pero orgullosos, no de nosotros ni de nuestro cambio, sino de la persona y obra completa y suficiente de nuestro Salvador y Señor y nada más, ¿verdad? Oh, que Dios nos cambie la perspectiva, ¿no? A ser pregoneros de un mensaje que vuelva a lo que es el poder de Dios y dejar a un lado un poco el tema de esto de palabras persuasivas, de sabiduría humana, etcétera, ¿no? Él fue salvado repentina y dramáticamente en el camino a la ciudad de Damasco. No lo vamos a leer, pero lo pueden ver claramente ahí en Hechos capítulo 9, ¿no? Donde él se cae de su caballo y Jesucristo glorificado ahí, resucitado, le aparece, ¿verdad? Y tuvo que preguntar, ¿quién eres, Señor? Obviamente no lo conocía, ¿no? Él fue apartado por Cristo, pero sí se fue de esa reunión, se fue de ese encuentro conociéndolo al Señor Jesucristo y ahí empezó su caminar con el Señor, ¿no? Él fue apartado por Cristo como su apóstol o enviado a los gentiles. Un rol muy específico, muy particular el de Pablo. En Hechos 9, 15 y 16 vemos, pero el Señor le dijo, ve porque Él me es un instrumento escogido. Esto está hablando a Ananías, ¿verdad? Un hermano que vivía ahí en Damasco y entonces el Señor le está diciendo, mira, yo quiero que tú vayas, encuéntrale y él necesita conectarse contigo, ¿no? Porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Qué ironía más grande, qué ironía más grande.
Aquí tenemos a un hebreo de hebreos. Aquí tenemos a un mero, a un, a un judío, pero bien judío auténtico en ese sentido. Y Dios dice, voy a agarrar a este judío, lo voy a llevar a los gentiles. Que Dios tiene un sentido del humor, yo creo que sí. Honestamente, podemos ver aquí, ¿no? De los reyes y de los hijos de Israel, dice Hechos 9:15, dice el 16, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Qué cosa, ¿verdad? Y sí que padeció y gozosamente lo hizo. Um, ¿Por qué? Porque lo vio como un privilegio, como un honor, poder ser considerado digno para sufrir, ¿no? Por el nombre del Señor. Gálatas 2:8 dice, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, hablando del ministerio de Pedro enfocado a los judíos, ¿verdad? También obró eficazmente para conmigo, dice Pablo, en mi apostolado a los gentiles, a los gentiles. Um, Sirvió a Dios en 3 viajes misioneros, Hechos 13-20, ¿no? Y entonces probablemente encontró, bueno, él se encontró, se conoció con Pablo estuvo viajando en su primer viaje misionero y fue a Listra, ¿no? Donde se encontró ahí con Timoteo y las circunstancias eran bastante interesantes. Pablo escribió 13 libros fundamentales, fundacionales del Nuevo Testamento, ¿no? Empezando por Romanos, tenemos Primera y Segunda Corintios, tenemos Gálatas, Efesios, Filipenses, Filemón, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Tito, Primera y Segunda Timoteo, ¿no? Todas escritas por Pablo. Y entonces, interesante, pues los propósitos y designios de Dios para su vida. Él sufrió mucho por Cristo. Fue golpeado, apedreado, encarcelado y finalmente ejecutado en Roma alrededor del año 67 después de Cristo, ¿no? Eh, y pues él él habló un poco acerca de eso, ¿no? De lo que había pasado, de lo que había sufrido, eh, de cosas que habían pasado por la finalidad de poder compartir a Cristo, ¿no? Eh, entonces, pero era porque él tenía un pesar, ¿no? Está sobre mí, dice, la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y eso es el gozo que le llevaba, ¿no? A atravesar por circunstancias adversas. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo tenía gran autoridad como apóstol y hablamos un poco acerca de eso la anterior vez, pero Cristo salvó a Pablo y lo envió como su apóstol específicamente a los gentiles. Entonces, Hechos 22-21 dice, pero él me dijo, hablando del Señor Jesús, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles, a los gentiles. Eso es casi como decirle a Jonás, ve a Nínive, ¿no? Ve a Nínive, quiero que vayas a Nínive. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Pablo, ve a los gentiles, ¿no? Pero Señor, yo soy más elocuente, yo soy el más indicado para enviar pues a los judíos, soy más refinado, ¿no? Etcétera, más educado como para los gentiles. Señor, ¿por qué no le mandas pues más bien a Pedro? Pedro es el más tosco, él es el más, ¿no? Él debería ir a los gentiles, ¿no? Pero Dios no obra, no piensa, no hace las cosas como el hombre, ¿no? Dios utiliza las cosas menospreciadas, las cosas de diferente valor, ¿no? Él obra las cosas de otra manera. Entonces, lo envió Cristo a ser su apóstol, ¿no? A los gentiles.
Um, dijo en Romanos 11:13, dijo, pero a vosotros hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. No le había dado ningún hombre este ministerio, no le había dado una denominación o un pastor o una iglesia este rol, ¿no? Este ministerio. Lo dio específicamente y principalmente el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y ese apostolado él lo defiende tenazmente en varias ocasiones y en particular en Gálatas, ¿no? Dice en Gálatas 2:8, dice, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión también obró, hablando de Jesús, ¿no? Eficazmente, ¿no? Para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Entonces, primera Timoteo 2:7, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, eso es su ministerio. Aquí hay algo de información general sobre el apostolado. La palabra apóstol significa enviado. En el sentido del Nuevo Testamento, fue un enviado de Cristo. Y dijimos la anterior vez brevemente de que Cristo tuvo 12 apóstoles, ¿ya? Cristo escogió manualmente, o sea, él específicamente escogió a 12. Se los llama a los apóstoles del Cordero en Apocalipsis 21, ¿no? Que son parte de la estructura y la columna y las columnas. Y entonces vemos de que evidentemente Pablo es el número 12, ¿no? El último. Que Jesucristo, él escogió, ¿no? Él mismo escogió. Ahora hay varios apóstoles en el Nuevo Testamento, mucho más de 12, ¿no? Matías fue uno de ellos que llenó el espacio para reemplazar a Judas, que no fue creyente. Judas fue reemplazado en ese sentido para llenar el lugar de 12, pero Matías no fue escogido por el Señor Jesucristo, ¿no? Específicamente, como lo fue Pablo. Cristo escogió 12 apóstoles para ser sus representantes oficiales, ¿no? Entonces, Pablo fue directamente encontrado por Jesucristo y asignado este ministerio. Estos 12 apóstoles fueron personalmente escogidos y comisionados por el Señor Jesucristo resucitado. Pablo dice, defendiendo su apostolado en 1 Corintios 9:1 y 2, dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús, nuestro Señor, hablando del Señor Jesucristo resucitado, ¿no? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros, si lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Una iglesia gentil, ¿no? Una iglesia que pues había sido, él había iniciado, ellos eran resultado de su ministerio allá, ¿no? Etcétera. Entonces, 1 Corintios 15:7-9 dice, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, el Señor resucitado, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Los apóstoles fueron usados por Dios para poner el fundamento de la iglesia. Y eso hablamos, ¿no? Efesios capítulo 2 habla de eso, Efesios capítulo 4. Cristo es la piedra angular. Encima de eso vinieron los apóstoles y edificaron, pusieron el cimiento de la iglesia, ¿no? Entonces, los apóstoles de Cristo fueron las principales autoridades espirituales bajo la autoridad de Cristo en la iglesia del primer siglo, ¿no? Entonces, eso pues nos habla
la autoridad apostólica es algo muy real, o sea, es algo establecido por Dios, y todavía tenemos la autoridad apostólica, ¿no? Mediante la palabra, ¿no? Los apóstoles todavía están en esa labor, ¿no? Mediante la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:6 nos dice, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, ¿no? Que rara vez Pablo optó por aquello, ¿no? Pero sí tenían para poder hacerlo. Judas 1:17 dice, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando la iglesia se inició, estaban perseverantes, ¿no? En la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Aquellos fundadores que establecieron el fundamento de la iglesia. Bíblicamente no hay apóstoles hoy en día, ¿no? Lo que tenemos hoy son personas enviadas, pero los llamamos misioneros, y no son con esa autoridad apostólica, ¿verdad? No es ese rol, no es hoy, no es para hoy. Primer Timoteo, ese ministerio no es para hoy. Primer Timoteo 1:1c, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, Dios designó a Pablo como apóstol. Quiero llamarles la atención a algo muy interesante. En sus Biblias pueden ver Primera Timoteo 1:1 y 2. Y fíjese cómo Pablo habla de esta manera a Timoteo. Miren estas palabras tan uh, pues tan apasionadas y tan cariñosas, pero de tanto ánimo y de tanto enfoque. Pablo podría estar, hola Timoteo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Al menos unos 2 versículos hablar de esa manera, pero directo va Pablo a lo más importante en cierto sentido, y se enfoca en Jesucristo. Y fíjese en simplemente en 2 versículos, cómo menciona el Señor Jesucristo. Dice, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. O sea, es apóstol de Jesucristo, el mandato viene de Dios, pero luego fíjese lo que dice aquí, y esto es precioso observar. Dice, nuestro Salvador. Timoteo, compartimos el mismo Salvador. Timoteo, yo sé que estás desanimado, Timoteo. Timoteo, yo sé que eres joven. Timoteo, yo sé que a veces quieres meter la cabeza en la arena. A veces sé que la iglesia de Éfeso es es mucho peso. Es una iglesia que tiene muchos problemas, dificultades. Sé que es una situación difícil, Timoteo, pero sabes, Timoteo, compartimos juntos un solo Salvador, nuestro Salvador. No termina ahí. Dice, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. No solamente tenemos un solo Salvador, Timoteo, sino tenemos una misma esperanza, y es el mismo Señor Jesucristo. No termina y dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Qué cariñoso, ¿verdad? Gracia, dice, misericordia y paz de Dios nuestro Padre. Timoteo, compartimos un mismo Padre celestial. Tu papá, mi papá, es el mismo, Timoteo. Es nuestro Padre celestial, nuestro Padre. Dice, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. 4 veces nuestro. Y alrededor de la persona de Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Dios es nuestro Padre.
Jesucristo es nuestro Señor. Timoteo, tenemos algo muy valioso que compartimos juntos. Y qué palabras de ánimo, qué palabras de enfoque para Timoteo, un joven que se está percibiendo tal vez que no tiene la autoridad de Pablo, tal vez no tiene la elocuencia de Pablo, tal vez no tiene la, la pasta de Pablo, no tiene pues lo que tanto ha ganado con sacrificio Pablo, ese respeto tal vez de la gente por su edad, por sus muchos años, etcétera, ¿no? Pero sabes, Timoteo, dice Pablo, ambos compartimos el mismo Salvador, el mismo Padre, el mismo Señor. Qué cosa, ¿verdad? Y el mandato de Pablo es el ser un apóstol de Jesucristo. Es un mandato de Dios. Dios designó a Pablo como apóstol. Como apóstol. Pablo fue un apóstol no por ambición personal o por nombramiento humano, sino por la autoridad de Dios. Y Timoteo es un siervo del Señor. Timoteo es alguien que está, pues ha sido enviado también. Y él debe entender que él no está por su propia ambición personal, él no está por su propia fuerza, no está ahí solo, ¿no? Sino que comparten juntamente con Pablo la persona de Jesucristo, y Jesucristo es el que está edificando su iglesia y Él es el Señor y Él es el Salvador, ¿no? Y Dios es el Padre. Y tan importante, cuando nosotros nos quitamos los ojos de eso, ¿verdad? Y cuando perdemos la esencia de quiénes somos y empezamos a mirar las circunstancias, pues no viene mucho y estamos en problemas, ¿no es cierto? Estamos hundiendo. Señor, sálvame, sálvame. Estoy hundiendo, me voy a ahogar, ¿no? Pero cuando volvemos los ojos a la realidad de quién es Jesucristo y quién es nuestro, ¿verdad? Es nuestro y a él le tenemos. Entonces, Pablo no fue un apóstol no por ambición personal o por nombramiento humano, sino por la autoridad de Dios. Um, Pablo en Gálatas 1:1 dice esto, dice Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Luego en 1 Corintios 1:1 dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. O sea que era algo que Dios había puesto sobre su vida, ¿verdad? Dios había llamado a este hombre. Dios es descrito aquí como nuestro Salvador, ¿no? Salvador significa libertador. Antes de que comenzara el tiempo, era el plan de Dios, el Padre, rescatar a la humanidad de Satanás, el pecado y la muerte a través de la obra de Dios el Hijo. Dios tenía un plan maestro y era mediante su Hijo. Ese Hijo, el Señor Jesucristo, fue exitoso, llegó a ser nuestro libertador, llegó a liberarnos, así como muchos cantan victoria y se acuerdan de Simón Bolívar, ¿verdad? Simón Bolívar, ¿quién es? Es nuestro libertador, nos ha traído libertad, 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 ¿verdad? Cantamos por ahí. ¿Y qué estamos cantando? ¿Qué libertad? Bueno, pues de las riendas de España y de todo eso, ¿verdad? Que pues y nos gozamos de lo que esa libertad que él trajo, ¿verdad? Mediante la guerra, mediante las muchas luchas, etcétera, ¿no? Pero Jesucristo es nuestro libertador del pecado. Jesucristo es el libertador de nosotros mismos, de un enemigo aún más grande, de Satanás, ¿no? Él nos ha libertado, Él es nuestro libertador. Y eso, dice Pablo, es nuestro, Timoteo. Compartimos a un mismo libertador. Eh,
Entonces, vamos adelante por falta de tiempo aquí. Primera Timoteo 1:1, Jesucristo nuestra esperanza. La esperanza aquí habla del deseo de algo bueno con la expectativa de obtenerlo. Es gracias a Jesucristo, a que Jesucristo pagó la pena por nuestros pecados en la cruz, que todos aquellos que creen en Él pueden esperar con confianza vivir con Dios en el cielo para siempre. No es una esperanza como decimos, ¿verdad? Yo espero que sea verdad, yo espero que suceda. No está hablando de esto. Esto es una esperanza segura, certera. Jesucristo mismo es nuestra esperanza. Su persona es segura. Su obra aprobada, sus promesas certeras, ¿verdad? Él consiguió vencer a la ley, el pecado, la muerte, a Satanás, y en cada uno de nuestros lugares. Él lo hizo por cada uno de nosotros, uno por uno lo hizo, ¿no? Una vez por todas. Ya vencimos. No es que iremos a la victoria, ya tenemos la victoria, ya poseemos la victoria. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos la gloriosa manifestación nada más de lo que ya es un hecho. Eso es lo que esperamos, aguardamos eso, ¿no? Pero eso es una cosa segura, certera, inminente. Solamente es cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo será? No sabemos, no nos ha dicho, ¿no? Pero sí nos ha dicho que y es seguro. Esperamos esta gloriosa venida para llevarnos. Estas cosas deben ser para nuestro ánimo, hermanos, para nuestro ánimo. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para garantizar, ¿ok? Para garantizar, en otras palabras, que nadie se pierda, mas todo tenga vida eterna para aquel que crea en Él, ¿no? Entonces, eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo, es nuestra esperanza. Ahora, hemos hablado un poco del autor, vamos a hablar de Timoteo, el receptor de la epístola. Cuando hablamos de un libro, cuando hablamos de una escritura, una epístola, una carta, queremos no solamente saber quién lo escribe, sino específicamente a quién o quiénes lo escribe, para poder entender cómo es que lo están recibiendo, cómo es que lo están entendiendo, ¿no? Para podernos colocar en su lugar, para entender, ¿verdad? Porque esto fue escrito a una audiencia específica hace 2000 años atrás, pero todavía es válido, es práctico, es igual de valioso para nosotros hoy, pues la iglesia en esencia no ha cambiado, ¿no? El Salvador no ha cambiado, su manera de querer hacer las cosas no ha cambiado, etcétera. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Aquí no está diciendo que él es su hijo de la sangre, ¿no? O sea, no está diciendo eso, pues él tenía padre, ¿no? Y madre aparte. Pero está hablando de su hijo en la fe, ¿no? Timoteo, un compañero o creyente en Jesucristo, fue uno de los asistentes de Pablo en el ministerio, ¿no? Timoteo, el hijo de un padre griego y una madre judía, ¿no? Entonces era medio gentil, medio judío, ¿no? Había confiado en Cristo a través del ministerio de Pablo. Y entonces, interesante el efecto y que pues la unión que hay entre estos dos, ¿verdad? Hablando espiritualmente. Timoteo creció en Listra, la ciudad donde Pablo fue apedreado casi hasta la muerte. Y eso, vemos eso, ¿verdad? En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé llegaron a Listra, estamos hablando ahí por el año 49, habiendo huido, ¿verdad? De la hostilidad de los judíos en Iconio. Y eso vemos en Hechos 14:6. Llegan a Listra y Pablo sana a un hombre que había sido cojo de nacimiento. La multitud concluyó que ellos eran dioses, ¿verdad? Debe ser Hermes y Zeus, ¿no?
Y entonces, en una ocasión anterior, los mismos dos dioses, como relata la leyenda local, habían venido a esa región, ¿no? Para visitar a una pareja anciana y piadosa, ¿no? Y eso era la leyenda, ¿no? Y entonces dicen, otra vez han vuelto a visitarnos, ¿no? Obviamente les tienen que desmentir, ¿no? Eso, pero después los judíos de Antioquía de Pisidia e Iconio vinieron a Listra, influenciaron al pueblo contra Pablo, ¿verdad? Y en consecuencia apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad como muerto. Y entonces probablemente fue esta visita de Pablo durante la cual Timoteo se convirtió y sin duda ayudó a establecer la iglesia infantil en Listra, ¿no? Entonces, luego Pablo y Bernabé fueron a Derbe, pero más tarde a su regreso vuelven a visitar a Listra, ¿no? Entonces, esto es en su primer viaje misionero, Timoteo creció en Listra, ¿no? Y entonces eso, ahí vemos un poco de trasfondo donde empieza, ¿no? Esta unión. Según Hechos 16:2, que dice así, del cual hablaron elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, no solamente Listra, su ciudad natal, sino Iconio también alrededor, ¿no? Timoteo fue reconocido en la iglesia como un hombre fiel, ¿no? Hablaban bien de él, ¿no? Él era el siervo fiel de Pablo, ¿no? Eh, Pablo hablaba muy bien de él. Primera Corintios 16:10. Si llega Timoteo, dice, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor, como también yo, ¿no? Entonces eran copartícipes, era nuestro ministerio, en otras palabras. Así mantenía Pablo Pablo nunca hacía el ministerio solo, nunca hacía él solamente, no era el show, no se trataba de él, siempre iba acompañado y veía que tenía colaboradores juntamente en el ministerio, en la obra del Señor. Y Timoteo fue uno de ellos, Tito fue otro, Apolos fue otro, ¿no? Eh, y entonces Pablo, Bernabé, etcétera. Eh, Filipenses 2:20, pues a nadie más tengo de allí, del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Hablando nuevamente de Timoteo. Eh, entonces, eh, él lo consideraba fiel, ¿verdad? A Timoteo. Timoteo era el tipo de hombre fiel que Pablo probablemente tenía en mente cuando escribió 2 Timoteo 2:2, cuando dice, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir que Pablo había invertido o estaba invirtiendo en Timoteo, como él lo había visto un hombre fiel, un hombre constante, un hombre que se podía depender, ¿no? Timoteo fue un gran ánimo para el apóstol Pablo. Las cosas que más le importaban a Pablo eran las mismas que más le importaban a Timoteo. Dice Filipenses, ahí 2:19-23, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Entonces, él les envió pronto, quería enviarles pronto a Timoteo, ¿no? Que sean alentados, así como él había sido alentado. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Wow, ¿no? Qué palabras para hablar de este joven, ¿no?
que estaba, pues Pablo dependía de él. Pablo recibía, era ministrado por él, recibía ánimo de él, ¿no? Ahora vamos al versículo 2, el saludo de Pablo a Timoteo. Gracia, misericordia y paz de nuestro Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracia para ti. Deseaba un deseo gentil para un medio gentil, Timoteo. Un deseo gentil, el caris, ¿no? Gracia. Todos los libros que Pablo escribió comenzaron y terminaron con una declaración sobre la gracia. Todos, sin excepción, ¿no? Todas las epístolas, todos los que él escribió, empieza con gracia y terminan con gracia. Debe haber algo importante, hermanos, en eso, ¿no? El empezar y terminar con la gracia, que nuestras vidas empiecen, que continúen y que terminen con gracia. Pablo creía que la vida cristiana se vivía por gracia. ¿Y tú? Vivir, vivir por gracia es entender gracia sobre gracia. A veces es más fácil dar que recibir. A veces es más fácil en el ministerio vernos como dadores y no receptores. Pablo vivía a la luz de la recepción de la gracia de Dios. Él vivía a la luz de que él era inmerecedor y recibía constantemente esa fortaleza, esa dirección, esa motivación de la gracia de Dios, esa enseñanza de la gracia de Dios. Vivir por gracia no es vivir a mi manera con la ayuda del Señor. El vivir por gracia es ser dirigido, llevado, motivado por el conocimiento de su gracia. La gracia es lo que nos entrena. La gracia es lo que nos da una perspectiva correcta. Y Pablo entendía eso, por eso empezaba y terminaba cada epístola con gracia. Misericordia para ti. Este es un deseo extra, no incluido típicamente en otras cartas paulinas. Pablo deseaba misericordia para Timoteo. La misericordia de Dios no es no darle a alguien el sufrimiento o el castigo que ellos merecen. O sea, la gracia es que merecemos algo que se nos regala algo que no merecemos, ¿no? Eso es la gracia. La misericordia es que no recibimos el castigo que merecemos, ¿ya? Eso, entonces es verdaderamente una bendición que Dios sea un Dios de misericordia. Pablo sabía que Timoteo, como todos nosotros, era un pecador salvo por gracia. Dijo Pablo, ¿verdad? Que quiero hacer el bien. En Romanos capítulo 7, ¿no? Quiero hacer el bien. Hallo, pero que la ley, hallo la ley que el mal está presente en mí y quería, pero no podía, ¿no? Era la gracia de Dios que le dio, que le enseñó y que le empoderó sobre el pecado que moraba en él, ¿no? Esto es tan importante. Entonces, Pablo, de la misma manera, está queriendo enseñar y encaminar a Timoteo en esto, ¿no? Paz, no termina ahí. Paz, gracia, misericordia y paz para ti, un típico deseo judío, ¿no? Judío ya también para un medio judío. El saludo típico, ¿verdad? Paz, shalom, ¿no? Isaías 53, ¿no? 5 habla, más él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestro shalom cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, Jesucristo fue molido, fue castigado para nuestro shalom, nuestra paz. Esto es algo, una mentalidad que viene del Antiguo Testamento judío, ¿no? Entonces, gracia, gentil, shalom judío, ¿no? Para Timoteo, la paz proviene de un entendimiento de la gracia de Dios.
No podemos experimentar y eso habla de experimentar. Todos tenemos ya, todo creyente tiene paz para con Dios al ser justificado, ¿ya? Pero hablar de experimentar la paz de Dios viene al entender la gracia, viene al caminar dependiendo de la gracia, ¿no? No hay otra manera. Entonces, la paz de Dios empieza a ser experimentado cuando el creyente está entendiendo la gracia de Dios. En este contexto particular y con todo lo que sucedía en la iglesia en la que Timoteo estaba pastoreando, él necesitaba de estas tres bendiciones del Señor: gracia, misericordia y paz, ¿no? Gracia, misericordia y paz. Una tradición registrada por Eusebio dice que Timoteo fue golpeado hasta morir por una turba en Éfeso en respuesta a su oposición al culto idolátrico de Diana o de Artemisa de Éfeso, ¿verdad? Eh, Eusebio era un historiador, llegó a ser obispo de Cesarea. eh, y bueno, él escribió cierta cosa, ¿no? Que Timoteo había sido golpeado hasta morir, ¿no? Por tratar de parar esta situación. También se ha encontrado un pergamino recientemente que lo llaman la apócrifa del Nuevo Testamento del quinto siglo, ¿no? Que habla prácticamente bastante de Timoteo, y ahí afirman que en el año 97 después de Cristo, Timoteo, de unos 80 años, intentó detener una procesión en honor a la diosa Diana, ¿verdad? Predicando el evangelio. Entonces los paganos enojados lo golpearon, lo arrastraron por las calles y lo apedrearon hasta matarlo. Esto es tradición histórica, pero no es, obviamente siempre queremos hacer distinción, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Primera Timoteo 1:2, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz vienen de Dios el Padre, nuestro Padre, y Cristo Jesús nuestro Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Él es la fuente, nuestro Padre es la fuente. Jesucristo es nuestro Señor. Timoteo, ánimo, hermano. Gracia, misericordia y paz sean tuyos de parte del Señor nuestro Padre, ¿no? Ya podemos poner entender un tono que tiene Pablo aquí, ¿verdad? Todo ser humano busca, anhela, viene a buscar esto de la paz, ¿verdad? Y estas cosas no vienen de nuestro interior, no viene de algo que nosotros tenemos que hacer, tampoco vienen de nuestras circunstancias, no, viene del Padre Celestial, no viene por la riqueza, no viene por el esfuerzo humano, viene de Dios. Y Dios lo da abundantemente y sin medida al que vive por la fe. Podemos experimentar su fe, su paz hoy día. Hoy está para ser experimentado, no a base de la situación, sino a base de la fuente, que es nuestro Padre, ¿no? Y nuestro Padre, se goza de bendecirnos con su paz, ¿no? Cuando buscamos de él. Entonces, Pablo deseó que Timoteo tenga estas bendiciones. Timoteo joven, tal vez un tanto desanimado, enfrentándose a grandes retos, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso, necesitaba ser recordado de la fuente, el dador de estas bendiciones, y no es nadie más que Dios el Padre, ¿no? Dios el Padre.